¿Qué pasará en la nueva sección de legado? ¿Yaman dejará la mansión? ¿Siger perdonará a Yaman? ¿Está muerto el hermano de Dwaygu? Todo y más ahora en nuestro vídeo. Si crees que Siger debería despertarse antes de que pasemos a nuestro vídeo, no olvides compartir nuestro vídeo. Con Yusuf comenzando la escuela, Siger y Yaman comenzaron a estar más juntos. Esta situación hizo que Siger también se ablandara. Sin embargo, Siger nunca lava sus paredes y la enorgullece. Yaman, por otro lado, hace todo lo posible para que Siger se sienta bien en todo tipo de problemas. Tanto es así que mientras colocaba las imágenes en el pedigrí, Siger de repente se olvidó de ellas y tomó la mano de Yaman. Sin embargo, cuando recordó de inmediato lo que sucedió a continuación, retiró la mano. Estaba enojada consigo misma por llorar porque estaba haciendo esto. Después de todo esto, Siger no puede soportarlo y querrá salir de casa. Sin embargo, Yaman no permitirá esto y querrá empacar su maleta y salir de la casa, diciendo que si alguien se va a ir, debería ser yo. Por supuesto, esta separación no durará mucho. Porque Siger no puede soportarlo y querrá que Yaman se quede en la mansión. Especialmente hablar con Arif Baba suavizará un poco más los pensamientos de Siger hacia Yaman. Con el tiempo, debido al veneno que Zual liberará en ellos, su relación se deteriorará por un lado, y por otro lado, su relación se hará más fuerte después de cada problema. Si bien Zual quiere separarse, la relación entre Siger y Yaman será más fuerte día a día. Por otro lado, Dwaygu encontró el cuerpo de su hermano. Cuando lo vio, se sintió muy triste y no supo qué hacer. Sin embargo, aún no está claro que la chica que Caías mató fuera Yasmin. Primero, tendrá que probarse para confirmar si es Yasmin o no. Aunque se parece a la hermana de Dwaygu, no es seguro que la persona que mató a Caías fuera Yasmin. Yaman no puede soportarlo y habla con Siger. Aunque Yaman dice que no me rendiré contigo, Siger no quiere aceptarlo. Dice que ya me ha rendido. Sin embargo, cuando Yaman me mira, dice que si la luz de sus ojos se apaga, entonces me rendiré contigo. En ese momento, los ojos de Siger están llenos de amor y Yaman deja a Siger por esta razón, diciendo que nunca me rendiré contigo. Siger, por otro lado, no puede superar su orgullo. Aunque llora y ama a Yaman como loco, no puede obligarse a aceptarlo. Por otro lado, Dwaygu se quedó dormida en el sofá cuando se fue a casa. Cuando su madre la ve por la mañana, dice que está cansada de buscar a Yasmin y viene a Dwaygu. Dwaygu, por otro lado, intenta reunir las fuerzas para decirle a su madre que cree que su hermano está muerto. Por la mañana, en la mansión Yaman Lar, Yusuf está muy emocionado de ir a la escuela. Se levanta temprano por la mañana y recoge a su tío primero y luego a su tía. Cuando Yusuf va a su habitación, ha tirado toda su ropa sobre su cama. Siger y Yaman están muy sorprendidos de ver la habitación así. Yusuf no pudo decidir qué ponerse. Después, todos eligen un vestido para Yusuf. Dwaygu se arma de valor para contarle a su madre lo que pasó. Cuando se sientan a desayunar con su madre, Dwaygu le dice que Yasmin está muerta. Sin embargo, la mente de su madre se dirige a otra persona y no entiende lo que dice Dwaygu. Pensando que alguien más está muerto, pide paciencia. La emoción se queda en una situación muy difícil. Yusuf estaba preparado en la mansión. Y espera a que Siger y Yaman se preparen. Después de vestirse, Yaman y Siger también se preparan para salir. Yusuf tiene todo lo que necesita para la escuela listo. Además, Yaman compró algunos artículos para los niños en la escuela. En ese momento, llega Zilla y se toma una foto con todos en la casa para inmortalizar el primer día de Yusuf. Luego, solo Siger toma una foto de Yaman y Yusuf. Luego van todos juntos a la escuela. Sin embargo, Yusuf quiere darse por vencido en el último momento porque no sabe qué hacer en la escuela, diciendo que le duele el estómago. Al ver esta situación de Yaman, Yusuf inmediatamente le cuenta sobre su situación cuando comenzó la escuela. Lo que dice Yaman es muy bueno para Yusuf. Entonces llega su maestro y se lleva a Yusuf. Sin embargo, Yusuf no quiere que su tío y su tía vayan a ningún lado. Mientras tanto, mientras Dwaygu está lidiando con su madre en casa, ella llama al gerente desde la estación de policía. Después de que Ali contó lo sucedido, dijo que no aceptaba su renuncia, descansaba unos días y luego venía a trabajar y colgaba el teléfono. Dwaygu, por otro lado,
Se enoja mucho con Ali e inmediatamente sale de la casa enojada y se dirige a Ali. Le grita enojado a Ali que no interfiera en su vida. Mientras tanto, Fual, con la ayuda de Cizek, siente una mejora en su pie. Aunque Cizek quiere informar al médico de inmediato, Fual detiene a Cizek y dice que nadie debería saber de esta situación. Yaman y Siger esperan a Yusuf frente a la escuela. Siger se preguntó qué estaría haciendo Yusuf solo en la escuela y quiere ir a echar un vistazo. Si Yaman se va ahora, Yusuf no se acostumbrará. Por eso dice que lo deje hacerlo solo. Ali lleva a Duigu a la tumba de su prometido y le dice a Duigu que mate a alguien. Primero tienes que hacer tu última misión. Entonces, si quieres renunciar a tu hermano ahora, él dice que lo encuentres primero y cumplas con tu último deber. En ese momento, Frat llama y dice que la persona llamada Kios ha recuperado el conocimiento y que lo llevaron a la comisaría. Duigu y Ali van inmediatamente a la comisaría para ser interrogados. Durante el interrogatorio, Kayas comienza a hablar sobre el tiempo que pasaron con Yasmin. Gam dice que primero Yasmin le ató las manos y luego quería pasar tiempo juntos en el bosque. Sin embargo, Yasmin se resistió y trató de escapar. Mientras tanto, se cayó, se detuvo la cabeza y dijo que había muerto allí. Me asusté y dije que enterré a Yasmin allí. Aunque no puede recordar dónde está enterrado, recuerda que hay un corazón en un árbol. Basándose en esta pista, inmediatamente van al bosque a buscar. Los esfuerzos de búsqueda comienzan en las 4 ramas. Aunque Duigu intenta controlarse, se encuentra en una situación muy mala porque el cuerpo de su hermano está siendo registrado. Ali intenta calmar a Duigu. A medida que las búsquedas continúan a toda velocidad, encuentran el lugar del que hablan Ali y Duigu Kayas. Por otro lado, mientras Siger y Yaman esperan a Yusuf en el auto, hacen planes para el futuro de Yusuf y comen simit juntos. Y luego, cuando sale Yusuf, dice que está muy contento con su escuela. Incluso les cuenta a todos sobre la tarea que le dio su maestra, diciendo que les conté a todos sobre mi familia. Luego se van a casa juntos y comienzan a hacer la tarea del maestro. Intentan elegir juntos dibujos para hacer la tarea. Luego, Yaman elige una imagen y dice que te ves hermosa en esta imagen, al igual que Siger. En ese momento, Yusuf se va a dormir. Sin embargo, deja a Siger y Yaman solos al decirme que haces mi tarea. Juntos comienzan a seleccionar y pegar fotografías de todos en la casa para hacer un árbol genealógico. Entonces Yaman cuenta un recuerdo del pasado, diciendo que esta no es la primera vez que hago este árbol genealógico. Pase lo que pase, Yusuf dice que no enfrentará las dificultades que experimenté. En ese momento, después de pegar las fotos del otro, Siger de repente toma la mano de Yaman. Sin embargo, de repente retira su mano y comienza a llorar diciendo cómo nos hiciste esto. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.